Decirle no a la religión. Shalom a todos los que se van conectando en este momento. Qué bueno que están aquí con nosotros, porque hoy vamos a abrir un expediente histórico y escritural que muchísima gente pasa por alto o simplemente lo da por sentado. ¿Saben? Muchas veces cuando la gente lee los escritos del primer siglo, ven aparecer de la nada a ciertos grupos con muchísimo poder sobre el pueblo. Hombres que tomaban decisiones políticas, que administraban riquezas colosales en Jerusalén, que dictaban sentencias y que influían en la vida de miles de personas. Hablo de los llamados fariseos, perushim, y saduceos, sadoquim. Pero cuando ustedes van al principio, cuando el pueblo de Israel sale de Mizraim, de Egipto, cuando caminan por el desierto, cuando entran a la tierra prometida o cuando Shlomo o Salomón edifica el primer templo, estos grupos simplemente no existían. No hay una sola mención de ellos en los mandamientos de la Torá ni en los primeros libros históricos. Jamás Yahweh ordenó la creación de estas facciones. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salieron? ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Qué ocurrió en la historia para que el sacerdocio asignado a la tribu de Leví fuera desplazado o contaminado por luchas de poder, política internacional e intereses económicos? Hoy vamos a desglosar esa realidad. Vamos a conectar la historia documental, los hallazgos de la arqueología en la región de Yehudá y el texto de las escrituras para entender cómo, fíjense, la ambición humana y las presiones de los imperios crearon estructuras que más tarde se opusieron a la verdad. Preparen sus libretas, alineen sus mentes, porque lo que vamos a ver hoy es historia pura y dura, basada estrictamente aquí, en las Sagradas Escrituras, que ya saben que yo uso la versión israelita nazarena del 2023. Pero bueno, ahora sí, Shabbat Shalom, mis hermanos, hermanas, la paz sea con todos ustedes, que nos acompañan en este día de reposo a un estudio más de investigación profunda, seriedad histórica y responsabilidad escritural. Es un verdadero privilegio ponerme al frente de este espacio para presentarles una investigación meticulosa. Aquí no venimos a repetir filosofías humanas, ni a defender dogmas de hombres, ni a acomodar la escritura a conveniencia de ningún sistema. Aquí venimos a escuchar lo que la palabra de Yahweh establece y a contrastarlo con la historia real y la arqueología que confirma cada detalle de la escritura. Recuerden que aquí venimos a aprender directamente, de aquí, sin filtros religiosos ni nada. Así es que sean todos bienvenidos a esta enseñanza, donde analizaremos el origen, el ascenso y la toma de poder de estos grupos que dominaron la escena sociopolítica en Yehudá o en Judea del primer siglo. Pero antes de entrar de lleno en el análisis profundo de este estudio, elevemos nuestros ojos al cielo y pidamos en oración para que sea nuestro Padre bendito Yahweh Elohim quien dirige este estudio y no el hombre. Yo no, él. Oremos. Avinu Yahweh, nuestro Padre celestial y amoroso Creador, en este día santo y apartado de Shabbat, venimos delante de tu presencia con el corazón rendido, lleno de gratitud por tu inmenso e inmerecido amor. Gracias por regalarnos este tiempo de reposo, de paz y de encuentro con tu verdad. Padre, al mirar tu santidad y la pureza de tu palabra, reconocemos con verdadera humillación lo frágiles que somos. Nos duele el corazón y sentimos un profundo remordimiento por nuestras fallas, por cada momento en que nos hemos apartado de tu voluntad
y por las marcas del pecado que tantas veces nos alejan de ti. No venimos a justificarnos, Padre Santo, ni ocultar nada, porque tú conoces lo más íntimo de nuestro ser. Te pedimos, te rogamos, que en tu infinita misericordia y por el mérito de nuestro Maestro Yahshua HaMashiach, limpies nuestras vidas, borres nuestras rebeliones y nos concedas un espíritu contrito que verdaderamente haga teshuvá y regrese a tus caminos. Hoy clamamos por tu bendición sobre toda la familia de creyentes en la dispersión. Derrama salud sobre el cuerpo del enfermo, fortalece las manos del cansado y trae consuelo al corazón afligido. Abre los cielos sobre cada hogar aquí representado, llena nuestras casas de tu shalom y permítenos caminar en completa obediencia a ti. Recibe la adoración de nuestros labios y la entrega de nuestra vida en este Shabbat apartado. En el nombre todopoderoso de nuestro Maestro Yahshua HaMashiach, rogamos a ti. Amén y Emet. Ok. Como dijo el descuartizador, vamos por partes. Tras haber presentado esta oración delante de Abba Yahweh, con un corazón humilde y contrito, quiero que nos detengamos un momento a reflexionar en una pregunta clave. ¿Cómo es posible que un pueblo que tenía la verdad, las escrituras y el diseño divino, terminara sin darse cuenta bajo el dominio de estructuras y tradiciones humanas? Para entender cómo ocurrió esta transformación progresiva y cómo se abrieron esas puertas, quiero compartir con ustedes una lección de la antigüedad. Permítanme contarles lo que sucedió hace siglos con la famosa ciudad de Sardes, una fortaleza que se creía imbatible. Tal como ocurrió con la inexpugnable fortaleza de Sardes, donde un pequeño descuido en una grieta no vigilada permitió que el enemigo tomara la ciudad sin derribar sus murallas, al pueblo de Israel le sucedió exactamente lo mismo. Yahweh le había entregado a su pueblo una estructura perfecta: la Torá, las instrucciones escritas y un sacerdocio legítimo en los hijos de Aarón y la línea de Sadoc. Sin embargo, a lo largo de los siglos, pequeñas grietas se dejaron desatendidas. Las influencias de los imperios extranjeros, las alianzas políticas, la helenización y la codicia por el control del templo. Para cuando llegaron los días del primer siglo, la fortaleza original ya no estaba gobernada por las instrucciones divinas, no. El rey Herodes el Grande, un idumeo cuyos antepasados fueron convertidos al judaísmo por la fuerza bajo la espada de los asmoneos y que carecía de todo linaje davídico o levítico, compró y vendió el sumo sacerdocio al mejor postor, así como lo están oyendo. Las familias aristocráticas de los saduceos negociaban las finanzas del templo con el imperio romano, mientras que los fariseos imponían al pueblo la tradición de los ancianos, una maraña de leyes humanas que sustituía el mandato escrito. Por eso vino nuestro maestro Yahshua a este mundo. Él no vino a pelear contra la Torah de su padre, sino a desenmascarar esa grieta histórica que había dejado entrar la corrupción. Por eso, cuando el maestro entró al templo y caminó por las calles de Judea o de Judá, no se doblegó ante el Sanedrín, ni les pidió credenciales humanas. Él los confrontó directamente, cara a cara, recordándoles las palabras del profeta Isaías, que dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, hermanas, ya se los he dicho muchas veces. En este mundo hay más de 10,000 religiones y más de 45,000 denominaciones cristianas
que el enemigo usa para tenerlos ciegos y desviándolos del camino de la verdad. Recuerden, nuestro maestro Yeshua, él vino a rescatar a las ovejas perdidas de un sistema humano que había secuestrado la fe y a devolvernos al camino directo hacia Abba Yahweh. A eso vino él, a encaminarnos nuevamente. Para entender cómo un pueblo puede cambiar sus estructuras originales sin darse cuenta, permítame contarles lo que ocurrió en la antigüedad con la ciudad de Sardes en la región de Lidia. Sardes era una ciudad construida sobre una colina de piedra casi inexpugnable. Tenía murallas altísimas sobre precipicios verticales. El rey Creso confiaba tanto en la geografía natural de su fortaleza que creía que ningún ejército enemigo podría jamás tomar la ciudad. No necesitaban vigilar constantemente porque las rocas eran su protección. Sin embargo, en el año 546 antes de la era común, el ejército persa de Ciro el Grande sitió la ciudad. Un soldado persa observó pacientemente la muralla durante días. En la tarde, vio a un centinela lidio dejar caer su casco por la ladera del precipicio. El centinela bajó por una grieta oculta entre las rocas, recuperó su casco y volvió a subir. Bueno, ese pequeño camino no vigilado era la falla. Esa misma noche, una pequeña tropa persa subió por esa grieta desprotegida, llegó a la cima, encontró a los guardias confiados y dormidos y tomó la fortaleza sin necesidad de derribar las murallas principales. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque con el pueblo de Israel ocurrió exactamente lo mismo. Yahweh les dio una estructura clara, como ya les dije. La Torá, los mandamientos, el sacerdocio de los hijos de Aarón y un diseño preciso para el Mishkan, para el templo. Y posteriormente, para el tabernáculo y posteriormente el templo. La fortaleza era perfecta. Pero a lo largo de los siglos, a través de grietas no vigiladas, la ambición política, las alianzas con imperios paganos, la adopción de filosofías extranjeras y el olvido de las instrucciones escritas, se infiltraron estructuras humanas, se terminaron secuestrando el liderazgo del pueblo. Cuando el pueblo se dio cuenta, la fortaleza ya no estaba gobernada por la instrucción divina, sino por las élites políticas. Para comprender lo que se desvió, primero debemos ver cuál era el diseño original establecido por Yahweh, el creador de todo. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Misraim, de Egipto, y acampó al pie del monte Sinaí, Yahweh no estableció partidos políticos, ni sectas, ni escuelas de interpretaciones rivales. Leamos lo que dice la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 28, versículos 1 al 3. Dice: haz que se acerque a ti, de entre los israelitas, tu hermano Aarón con sus hijos, para que sirvan como mis sacerdotes, Aarón con Nadab y Abinú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Le harás a tu hermano Aarón vestiduras sagradas para honra y hermosura. Hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado con espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarlo para mi sacerdocio. Observemos con toda claridad, la autoridad para ministrar delante de Yahweh estaba restringida exclusivamente al linaje de Aarón, de la tribu de Leví. No era una posición de elección popular, no era una posición que se compraba con dinero, ni tampoco era una posición política que se negociaba con reyes extranjeros. Era un encargo divino con funciones bien delimitadas: enseñar a la Torá al pueblo y ofrecer las ofrendas señaladas. Ahora, avanzando en la historia, cuando el rey Salomón edifica el primer templo en Jerusalén, esta misma línea se mantuvo.
En el primer templo, el sumo sacerdote que ministró durante la dedicación fue Sadoc, un descendiente directo de Eleazar, el hijo de Aarón. Vamos a comprobarlo en las escrituras, porque aquí ya saben, estas son las que hablan, yo nada más transmito. Leamos Malejim Aleph, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 35. Dice, el rey puso en su lugar a Benayahu, hijo de Yahoyadá, sobre el ejército, y el rey puso al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Malachim Aleph, Primera de Reyes 2:35. Okay. Sadoc representa la línea legítima del sacerdocio en los tiempos del primer templo. Durante todo el periodo del primer tiempo, el pueblo se guiaba por la Torá escrita, los sacerdotes levitas y los profetas o los Nebim que Yahweh enviaba para corregir al pueblo cuando éste se desviaba hacia la idolatría. Porque sí, hermano, nuestro pueblo era bien idólatra y todavía, lamentablemente, unas partes siguen siéndolo. En este periodo no existían ni los fariseos ni los saduceos. La arqueología en la ciudad de David y en el área del Har Jabayit, en el monte del templo, confirman la presencia de sellos con nombres hebreos de familias sacerdotales de esa época. Pero ni una sola evidencia arqueológica o textual menciona las facciones que veríamos siglos más tarde. Entonces, si el diseño original era tan claro y estaba fundamentado exclusivamente en la tribu de Leví y los descendientes de Aarón, ¿en qué momento se rompe esta cadena? ¿Qué evento catastrófico alteró el orden social e institucional de Israel? Para responder esto tenemos que movernos a la línea del tiempo, hacia el año 586 antes de la era común. La destrucción de Jerusalén a manos del imperio babilónico y la deportación del pueblo. Es ahí, en el exilio y en los siglos posteriores, donde las semillas de estas fracciones o de estas facciones comenzaron a germinar. Cuando el rey Nabucodonosor destruyó el primer templo y deportó a los habitantes de Judea a Babel o a Babilonia, el pueblo se quedó sin templo, sin sacrificios y sin la tierra. En medio de esa crisis nacional surgió una necesidad vital: preservar la identidad y la enseñanza de la Torá. Sin templo, el foco del pueblo tuvo que desplazarse hacia el estudio cuidadoso de los textos escritos. Es en ese contexto donde cobra una relevancia fundamental la figura del escriba Sofer. Un ejemplo de la máxima restauración post-exílica lo encontramos en Ezra, en el libro de Esdras. Leamos lo que dice Esdras capítulo 7, versículos 6 y 10. Dice, este Ezra subió de Babel. Era un escriba erudito en la Torá de Moshe que Yahweh, el Elohim de Israel, había dado. Y el rey le concedió todo lo que pidió, porque la mano de Yahweh, su Elohim, estaba sobre él. Porque Ezra había dedicado su corazón a estudiar la Torá de Yahweh, a ponerla por obra y a enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ezra era un sacerdote y escriba legítimo. Su labor fue reunir al pueblo, leer la Torá públicamente y enseñar el cumplimiento estricto de la palabra de Yahweh para no volver a caer en los errores que provocaron el exilio. La arqueología ha encontrado en la región de Yehudá el nombre de la provincia persa de Yehudá, o sea, de Judea, múltiples monedas y sellos administrativos, o lo que le dicen buyae, en los siglos 5 y 4 antes de la era común, que muestran cómo la comunidad que regresó de Babilonia estaba organizado bajo la autoridad del gobernador local y la guía del sacerdocio. Sin embargo, tras la muerte de la generación de Ezra y de los últimos profetas de Ageo, Zacarías y Malaquías,
La situación política del mundo entero sufrió una transformación radical con la llegada de un nuevo imperio global, sobre el cual era el imperio griego. Con la caída del imperio persa y la rápida expansión de Alejandro Magno en el siglo IV antes de la era común, la región de Judea quedó atrapada en medio de una marea cultural. El helenismo, la cultura griega, trajo consigo no solo un idioma y una filosofía, sino también una forma de estructurar las ciudades, la economía y la política. Aquí es donde debemos poner máxima atención, porque es en el choque entre la cultura griega y la fidelidad a la Torá donde nacen formalmente los saduceos y los fariseos. ¿Ok? Nos encontramos en el siglo II antes de la era común. Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió entre sus generales y la tierra de Judea quedó bajo el control del imperio selúcida, gobernado desde Siria. En el año 175 antes de la era común, asumió el trono selúcida el rey Antíoco IV, apodado Epífanes. Este gobernante no se contentó con cobrar impuestos, buscó la asimilación total de los pueblos bajo su dominio mediante la imposición forzada de la cultura y la religión griega. ¿Okay? En Jerusalén, esto provocó una división profunda entre la población, con la élite aristocrática y sacerdotal helenizada. Un sector del sacerdocio en el templo comenzó a adoptar nombres griegos, modas griegas y costumbres paganas. Llegaron al extremo de sobornar al rey Antíoco IV para comprar el cargo de sumo sacerdote. Hombres como Jasón y Menelao, que ni siquiera cumplían con los requisitos legítimos, compraron el oficio sacerdotal con dinero y entregaron los tesoros del templo al rey selúcida. Los Hasidim, los piadosos, están en la acera opuesta, ya que miles de israelitas se negaron rotundamente a abandonar la Torá. Disculpen, ya saben que yo aquí siempre tengo mi incienso por las oraciones y me molesta la garganta y me brinca el gallinero. Bueno, y escuchen bien esto, porque ellos prefirieron sufrir persecución, tortura y muerte antes que profanar el Shabbat. Fíjense qué importante. De renunciar al pacto de la circuncisión o de comer alimentos impuros. Leamos lo que las Escrituras advierten sobre las consecuencias de abandonar el pacto y mezclarse con las naciones. En Devarim, Deuteronomio, capítulo 31, versículos 16 y 17 dice: Y Yahweh dijo a Moshe: He aquí, tú vas a descansar con tus padres, y este pueblo se levantará y se prostituirá tras los Elohim extraños de la tierra a la cual van a entrar. Fíjense, ya se lo estaba diciendo nuestro padre a Moshe. Se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Esa prostitución espiritual e institucional se hizo realidad tangible en los días de Antíoco IV, cuando se erigió un altar pagano sobre el altar del templo y se prohibió, fíjense, la lectura de la Torá, bajo pena de muerte. Los hallazgos arqueológicos en la fortaleza de Acra, en Jerusalén, y las excavaciones en la ciudad vieja han sacado a la luz monedas selúcidas de Antíoco IV y proyectiles de honda de bronce con inscripciones griegas de este periodo exacto. La arqueología confirma que Jerusalén se convirtió en un campo de batalla ideológico y militar. Esta profanación extrema del templo provocó la famosa revuelta de los macabeos, liderada por la familia sacerdotal de los Asmoneos. Un anciano sacerdote llamado Matatías y sus hijos
se levantaron en armas en las montañas de Judá o de Judea para defender la Torá y expulsar a las fuerzas selúcidas. Tras una dura guerra de guerrillas, los macabeos lograron una victoria militar extraordinaria. Liberaron Jerusalén, purificaron el templo en el año 164 antes de la era común y restablecieron el culto. Sin embargo, aquí ocurrió un giro decisivo en la historia que dio origen a las dos grandes facciones sociopolíticas. Vamos a ver el origen histórico de los saduceos, de los saduquim y los fariseos perushim. Una vez que la dinastía Asmonea, los descendientes de los macabeos, tomó el control del país, cometió una violación directa a las leyes de la Torá. Unificaron el poder político y el poder sacerdotal en una sola persona. Líderes asmoneos como Jonatán y Simón asumieron el cargo de sumos sacerdotes sin ser descendientes de la línea directa de Sadoc, y más tarde sus sacerdotes se autoproclamaron reyes de Judea. Esta usurpación del trono y del sacerdocio provocó una fractura irreparable en la sociedad judía. De esta ruptura nacieron los dos grupos, los saduceos, saduquim. La etimología de ellos, el nombre saduquim proviene del nombre Sadoc, que es el sumo sacerdote legítimo de la época de David y Shlomo. Sin embargo, para este periodo interstamentario, se me traba la lengua, perdón, el grupo de los saduceos ya no era la línea pura, sino la clase aristocrática, terrateniente y político sacerdotal que se alineó con los gobernantes asmoneos. Pero, ¿de dónde provenía su autoridad y poder? Bueno, para empezar, su autoridad no provenía de la Torá, no para nada, sino del control económico y político del Templo de Jerusalén. Era la élite rica que administraba el tesoro del templo, los sacrificios, los impuestos religiosos y el comercio de los animales. Eran profundamente pragmáticos. Para mantener sus posiciones de riqueza y poder, colaboraban abiertamente con los imperios dominantes. Primero los gobernantes helenísticos y posteriormente el Imperio Romano. Ellos tenían una teología estricta, ya que solo aceptaban como texto autorizado los primeros 5 libros de la Torá escrita, o lo que se conoce como el Pentateuco, y rechazaban categóricamente cualquier tradición oral o interpretación posterior. Ellos negaban la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles o demonios y el juicio futuro, porque sostenían que eso no estaba explícitamente detallado en los 5 libros de Moshe. Pero comprobemos lo que la Escritura registra sobre la postura de este grupo en los escritos del primer siglo. Aquí ya saben, aquí otra vez, ellas son las que hablan, yo nada más transmito, aquí no hay filtros religiosos ni nada, aquí es la Escritura directo. Vámonos a Mateo capítulo 22, versículo 23. Dice: aquel mismo día se le acercaron unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y preguntaron. Fíjense, ahí está diciendo que los saduceos decían que no había resurrección. Y en el libro de Mateo 22, 23, dice que los saduceos eran los administradores del poder terrenal. No les interesaba la esperanza mesiánica ni la resurrección, porque ellos ya poseían las riquezas y la posición en esta vida presente. Ahora, les toca el turno a los fariseos, a los perushim. La palabra perushim proviene de la raíz hebrea parash, que significa separar, apartar. Ellos se llamaban a sí mismos los separados o los apartados. Ellos surgieron a partir de los antiguos hasidim, los piadosos, que se opusieron radicalmente a la helenización y a la corrupción del templo por parte de los gobernantes asmoneos y la aristocracia saducea. Pero ¿de dónde provenía su autoridad y poder? Su poder tampoco no venía del templo ni de las armas,
sino de la influencia popular sobre el pueblo común y el control de las sinagogas, los Betei Knesset. Eran maestros, escribas y artesanos de la clase media que enseñaban en cada pueblo y aldea de Judea y Galilea. Su enfoque era que, al ver que el templo estaba corrupto bajo el mando de los saduceos, los fariseos desarrollaron un sistema donde pretendían que cada hogar israelita operara como un pequeño templo. Llevaron las leyes de pureza ceremonial diseñadas por la Torá exclusivamente para los sacerdotes en el templo. Lo llevaron a la mesa y a la vida cotidiana de toda población. Pero, según la tradición de los ancianos, para lograr esto crearon un cercado alrededor de la Torá a través de interpretaciones y leyes adicional no escritas, conocidas como la Torá oral o tradición de los ancianos. Yo ya les he dicho en muchos estudios que yo no creo en eso y les he dado los porqués. Yo no creo en eso. La teología de ellos es, a diferencia de los saduceos, los fariseos sí creían firmemente en la resurrección de los muertos, en la existencia de ángeles y en la venida de un rey Mesías que libraría a Israel de las naciones paganas. Leamos cómo describe el texto del primer siglo la observancia de las tradiciones creadas por los fariseos. Vámonos a Marcos capítulo 7 versículos 3 y 5. Que dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no comen si no se lavan las manos muchas veces. En el otro versículo dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? ¿Se fijan? Observemos el punto central. La autoridad de los fariseos se basaba en la imposición de sus tradiciones e interpretaciones humanas, elevándolas al mismo nivel o por encima de la Torá escrita. ¿Qué es lo que pasa con las religiones y denominaciones? Ya hemos visto cómo nacieron estas dos facciones rivales a partir de las guerras interestamentarias y la lucha por el control religioso. Pero la pregunta crucial persiste: ¿cómo llegaron a tener el poder legal para juzgar, arrestar y dictar sentencias sobre el pueblo? Para entender el sello definitivo de su autoridad política, debemos dar un paso más en la historia y ver la entrada en escena de la máxima potencia del mundo antiguo. ¿Quién era? El Imperio Romano, Herodes y la estructura del Sanedrín. Aquí llegamos al año 63 antes de la era común. Una disputa sangrienta entre dos hermanos asmoneos por el trono de Judea. Esto provocó la intervención del general romano Pompeyo el Grande. Las legiones romanas marcharon sobre Jerusalén, tomaron la colina del pueblo y pusieron fin a la independencia judía. Judá quedó convertida en un estado vasallo de Roma. Para mantener el control sobre la población local sin desplegar constantemente ejércitos enteros, Roma implementó un sistema de gobierno indirecto. Años más tarde, el Senado romano nombró como rey de los judíos a un hombre astuto, ambicioso y despiadado. ¿Saben de quién hablo? De Herodes el Grande, un idumeo convertido por la fuerza al judaísmo. Pero para entender a este cuate, vamos a entender que era un idumeo. Los idumeos eran los habitantes de Idumea, una región situada al sur de Judea. En términos bíblicos e históricos, Idumea es el nombre greco-romano para la tierra de Edom, los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Por lo tanto, étnicamente no pertenecían a las tribus tradicionales de Israel. ¿Okay?
Pero ¿cómo fue eso de convertido por la fuerza al judaísmo? Bueno, unos 100 años antes del reinado de Herodes, alrededor del 125 antes de nuestro maestro, el líder y sumo sacerdote Asmoneo Juan Hircano I conquistó el territorio de Idumea. Como estrategia para consolidar y unificar la región bajo el dominio judeo, Hircano impuso a los idumeos la obligación, fíjense, la obligación de integrarse a la fe judía, circuncidándose y adoptando la Torá, o de lo contrario, abandonar sus tierras. Como le hicieron a los judíos en España, de que o te vienes al catolicismo o te vas de aquí, fue lo mismo. Los antepasados de Herodes, su abuelo y su padre, Antípatro, adoptaron el judaísmo bajo este contexto de asimilación forzada. Esta condición generó un enorme conflicto de legitimidad. Para muchos judíos de la época, Herodes nunca fue visto del todo como un hermano o un verdadero judío de linaje, sino como un extranjero, impatrio e idumeo puesto en el trono por el Imperio Romano. Para Herodes, esta desconfianza y falta de aceptación por parte del pueblo incrementó su paranoia y la dureza de su mandato, lo que lo llevó a buscar constantemente la aprobación del pueblo a través de magnas obras, como la remodelación del templo, mientras mantenía un control férreo con el respaldo de Roma. Herodes sabía que no tenía legitimidad de sangre ni pertenecía a la tribu de Leví ni a la casa real de David. Pero para asegurar su trono, ejecutó a casi todos los miembros de la antigua familia real Asmonea y exterminó a la antigua élite sacerdotal que se le oponía. Fíjense lo que hizo. ¿Pero qué hizo entonces Herodes para controlar el aspecto religioso de la nación? Como le hacen los católicos, transformó el sumo sacerdocio en un cargo vendible y revocable, así de simple. Herodes le quitó el carácter vitalicio y hereditario al sumo sacerdocio, establecido por Yahweh en la Torá. Ahora, el sumo sacerdote era nombrado y destituido a voluntad por el rey o por el prefecto romano de turno. Las familias adineradas de la aristocracia saducea, como las casas sacerdotales de Anás y Caifás, compraban y negociaban este cargo pagando tributos a Roma. El Sanedrín, palabra que proviene del griego sinedrión, que significa consejo o asamblea, se convirtió en el Tribunal Supremo Administrativo, Judicial y Religioso en Jerusalén. Estaba compuesto por 71 miembros repartidos entre los saduceos, principales sacerdotes, quienes ostentaban la presencia del tribunal, el sumo sacerdote, y dominaban la política y las finanzas. Los fariseos y escribas, los sofrim, quienes aportaban el respaldo popular y conocimiento de la interpretación legal. Los ancianos sequinim, miembros aristócratas y terratenientes de la nobleza local. Roma otorgó al Sanedrín un poder político y judicial enorme sobre los asuntos internos del pueblo, permitiéndoles tener su propia guardia armada del templo, recaudar impuestos religiosos y juzgar cualquier violación contra la Torá o la ley civil, reservando para el gobernador romano únicamente el derecho de dictar la pena de muerte por ejecución romana. La arqueología ha respaldado este cuadro histórico de manera contundente. En el año 1990, en el Bosque de Paz de Jerusalén, los arqueólogos descubrieron una tumba familiar lujosa que contenía un osario. Un osario es una cajita de huesos donde ahí les ponían los restos, con la inscripción en arameo que decía Yosef bar Cayafá, José, hijo de Caifás, confirmando la existencia histórica real del sumo sacerdote saduceo que precedía el Sanedrín en el primer siglo.
Cuando analizamos fríamente los datos históricos y arqueológicos a la luz de esto, a la luz de las escrituras, la conclusión es ineludible. Ni los fariseos, ni los saduceos recibieron jamás autoridad de Yahweh. Los saduceos derivaron su poder de la corrupción económica, las componendas políticas y las alianzas con el Imperio Romano. Los fariseos derivaron su poder del control sobre las sinagogas y de haber sustituido la Torá escrita por una maraña de leyes, tradiciones e interpretaciones de hombres. Ambas facciones representaban el secuestro del liderazgo del pueblo. Por esa razón, cuando la verdad se manifestó en la tierra de Judea en el primer siglo, no buscó la aprobación del Sanedrín, ni se sometió a las alianzas políticas de los saduceos, ni adoptó la tradición de los ancianos de los fariseos. Leamos cómo las escrituras denuncian directamente el error de poner las tradiciones humanas por encima del mandato divino. Leamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Ya se los he dicho en muchos estudios, inclusive tengo un estudio que habla específicamente de esto. Dice el Adón: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandato de hombres que les ha sido enseñado. Y comprobemos la confirmación en los escritos del primer siglo, en el libro de Mateo capítulo 15, versículos 7 a 9. Aquí nuestro maestro Yahshua les grita, y fíjense cómo les grita: hipócritas, bien profetizó de ustedes Yesayahu cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No les dice nada esto, hermanos, hermanas. La escritura es tajante. Cualquier sistema, por más poderoso o antiguo o respetado que sea ante los ojos del mundo, queda descalificado si sustituye las instrucciones escritas de la Torá por mandamientos y conveniencias humanas. Ahora bien, hermanos y hermanas, esto no se quedó enterrado en el primer siglo, no, para nada. Como vimos, cuando el templo fue destruido en el año 70 de la era común, los saduceos desaparecieron, pero los fariseos sobrevivieron y reestructuraron todo su liderazgo. De ellos nació lo que hoy se conoce como, ¿saben cómo? Como el judaísmo rabínico. Y aquí debemos ser sumamente claros, serios y responsables. Pertenecer a la línea física o histórica de Israel no santifica automáticamente las acciones de ningún hombre. Ser un líder, un rabino o llevar vestiduras ostentosas no les da a nadie el derecho de mentir, de engañar o de manipular la palabra de Yahweh Elohim. La escritura no juzga a los hombres por su título ni por su linaje, sino por su fidelidad a esto, a la verdad escrita. ¿Y cómo sabemos que este mismo sistema farisaico sigue ocultando la verdad al pueblo hasta el día de hoy? Okay. Buena pregunta, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo histórico y documental irrefutable que cualquiera de ustedes puede comprobar cómo lo es. Y es muy simple. Lo es la ocultación del texto profético de Isaías, capítulo 53. Y tengo un estudio específico que habla de esto. Existe un pasaje en los escritos de los profetas, en los Nebim, que describe con una precisión impresionante al siervo justo de Yahweh. Me refiero al capítulo 53 del profeta Isaías. Durante siglos, el liderazgo rabínico ha tenido un enorme problema con este texto. De hecho,
en el ciclo anual de lecturas públicas que se hacen en las sinagogas, las Haftarot, el liderazgo omitió deliberadamente la lectura de Yesayahu 52:13 hasta el final del capítulo 53. Pasan del capítulo 51 al 54, saltándose justamente la descripción del siervo sufriente. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo común lee ese texto sin el filtro de las interpretaciones humanas, la verdad salta a la vista. Para evitar que el pueblo reconozca lo que el profeta escribió, los líderes rabínicos modernos enseñan que este pasaje no habla de un individuo, sino que es una alegoría, según ellos, del pueblo de Israel sufriendo por las naciones. ¡Qué bárbaros! Sin embargo, cuando leemos la versión israelita nazarena del 2023, el propio texto destruye esa mentira. Leamos lo que dice Isaías capítulo 53, versículos 5 al 8, nada más. Dice, pero él, no habla de una ciudad, no habla de un pueblo, no habla de una religión, está hablando de una persona. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Yahweh cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la considerará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ok, vamos a abrir bien los ojos en el versículo 8, que dice, la escritura dice claramente que este personaje fue herido por la rebelión de mi pueblo. Si el siervo fuera el pueblo de Israel, ¿cómo podría el pueblo ser herido por la rebelión de su propio pueblo? Es una contradicción lógica y gramatical. El texto distingue claramente a dos entes, el siervo justo por un lado y el pueblo rebelde por el otro. Además, la arqueología y la evidencia documental antigua desmienten categóricamente la interpretación rabínica moderna. Miren, en los rollos del Mar Muerto, hallados en las cuevas de Qumran, en los manuscritos en hebreo, que datan de más de 100 años antes del primer siglo, se encontró el gran rollo de Isaías. Y ahí está el capítulo 53 completo en hebreo puro, demostrando que el texto no ha cambiado y que los comentaristas antiguos en el Talmud arámico, como el Targum Jonatán, sí entendían originalmente que este pasaje se refería al Mesías. Fue solo después, para mantener el control y el dogma de su sistema, que cambiaron la interpretación. Esto nos demuestra que el mandato de Yahweh en la Torá sigue siendo ignorado por tradiciones de los hombres. Leamos la ordenanza tajante en Devarim, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Lo dice bien claro. No añadirán a la palabra que yo les mando, ni le quitarán, para que guarden los mandamientos de Yahweh su Elohim, que yo les ordeno. Ocultar un pasaje profético, torcer su gramática o inventar interpretaciones para proteger una posición de poder es quitarle y añadirle a la palabra de Yahweh. Ni los fariseos antiguos ni los rabinos modernos están por encima de la Torá. No les dice esto nada ahí con la religión católica. Por eso, mi hermano, mi hermana, y respetados oyentes, cuando analizamos los hechos de la historia, la arqueología y el texto bíblico, sin apasionamientos ni dogmas religiosos, vemos un patrón claro. El hombre siempre ha buscado crear estructuras para ponerse en el medio entre Yahweh y el pueblo.
Así es. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Mi hermano, mi hermana, queridos oyentes, hoy hemos recorrido más de 1500 años de historia documentada. Hemos visto cómo Israel pasó de un diseño sencillo y divino, fundado por la Torá escrita, el tabernáculo y el sacerdocio legítimo de Aarón, a un sistema fragmentado por luchas de poder, dinero e influencias extranjeras. Los fariseos y los saduceos no nacieron por orden de Yahweh, nacieron como el producto inevitable de una nación que dejó grietas sin vigilar, la penetración de una cultura pagana helenística, la codicia por el control financiero del templo y la presunción humana de crear leyes paralelas a la palabra del Creador. Al final de estos dos grupos quedó marcado en la historia. El final de estos dos grupos quedó marcado en la historia. En el año 70 de la era común, las legiones romanas de Tito destruyeron el templo de Jerusalén e incendiaron la ciudad. Con la destrucción del templo, los saduceos desaparecieron por completo de la historia, ya que al no haber templo ni alianza política, perdieron toda su base de riqueza y poder. Mientras que los fariseos, al tener su centro en las sinagogas y en la tradición oral, sobrevivieron a la catástrofe y reestructuraron lo que más tarde se conocería en la historia post-templo, como ya les dije anteriormente, como el judaísmo rabínico. Esta lección histórica nos deja un fundamento claro e inquebrantable para nuestras vidas hoy. No debemos seguir doctrinas de hombres, ni corrientes políticas, ni estructuras religiosas inventadas por la ambición humana, que nada más los aleja de esto, de la palabra verdadera. La única norma de fe, conducta y verdad es la palabra no adulterada de Yahweh, expresada, como ya les he dicho muchas veces, en sus escrituras. Que Yahweh bendiga a cada uno de ustedes, que les conceda entendimiento, discernimiento y una búsqueda constante de la verdad escrita. Y así, queridos hermanos, hermanas y amigos, llegamos al final de este recorrido histórico y escritural. La reflexión que nos queda el día de hoy es muy profunda. Cuando un pueblo descuida, oigan bien esto, cuando un pueblo descuida la palabra dada por el Creador y permite que los hombres construyan sus propias estructuras de poder, el resultado será siempre el mismo: confusión, manipulación y tradiciones vacías que desplazan la verdad. Hoy hemos visto con pruebas en mano que la única ancla segura ante tanta mentira es volver a lo que está escrito, es examinar las escrituras con seriedad y no dejarnos desviar por nada ni por nadie. Solo recuerdo una cosa, hermano, hermana, amigo que están viendo este estudio, que cuando dejes este cuerpo te vas a enfrentar a un juicio. Y en ese juicio vas a estar nada más tú. No va a estar tu religión, ni tu pastor, ni tu sacerdote, ni tu familia, ni tus amigos, ni nadie. No va a estar nadie. Recuerda que el juicio es individual. Y aquí en la tierra, aquí mientras estás vivo, tú estás escogiendo ya el camino que vas a seguir por toda la eternidad. Si fuiste obediente a la palabra del Creador de todo, vas a estar en su reino. Y si fuiste desobediente a la palabra, yo no lo digo, lo dice la Escritura, vas a estar en el lago de fuego. Y ahorita la decisión es solo tuya y de nadie más. Tú y solo tú vas a escoger en este momento el camino en donde vas a querer pasar la eternidad. ¿Ok, mi hermano, mi hermana, amigos, amigas? Si esta enseñanza ha sido de edificación para tu vida, si te ha abierto los ojos y deseas seguir profundizando en la verdad, sin filtros ni dogmas de hombres, te invito cordialmente a que te suscribas a este canal de estudios en donde las Sagradas Escrituras son las que hablan. Yo solo transmito, no se vayan a confundir. Si tienen problemas con sus estudios, no tienen problema conmigo. El problema lo tienen ustedes mismos por sus gustos, tradiciones de hombres, por sus religiones y no por hacerle caso a la Escritura. Cuando tú tienes un problema con los estudios, estás teniendo un problema con la Escritura. No estás teniendo un problema conmigo. Yo solo soy el transmisor. Las que hablan son ellas. ¿Ok?
¿ok? Suscríbete. Aquí encontrarás cientos de investigaciones detalladas, análisis históricos, arqueológicos y textos 100% fundamentados en las Sagradas Escrituras en formato de video. Y lo decimos con toda transparencia y convicción. Aquí no le cobramos absolutamente nada a nadie por llevarles lo que la Escritura enseña. La instrucción de Yahweh no es un negocio, no es una mercancía, ni se vende. Lo que por gracia hemos recibido, por gracia se los presentamos a cada uno de ustedes con todo el amor y el respeto que la palabra de Elohim merece. Suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos estudios e investigaciones. Déjanos tu comentario, sí, y comparte este estudio con aquellos que verdaderamente tienen hambre y sed de la verdad, sin filtros religiosos, sin doctrinas de hombres, sin religiones, sin denominaciones. Solo lo que la verdadera palabra del Creador nos dice. Que Yahweh guarde sus vidas, les dé sabiduría en su caminar, y que la palabra y que la paz sea con cada uno de ustedes en sus hogares, en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador. Shalom, shalom, shalom alejem, a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en el próximo estudio, si nuestro Padre Santo, Yahweh Elohim, así lo permite. Cuídense mucho. Shalom, shalom.